Mi nombre es Boric Talón, subcomandante de la Séptima Flota de Expansión. Y escribo este relato desde una cápsula de recuperación que huele fuertemente a circuitos quemados y a algo que el personal médico sigue llamando residuo de trauma psicológico. No sabía que eso existía antes de la Tierra. Ahora sé muchas cosas que no sabía antes de la Tierra. Ninguna es útil. Ninguna me hace dormir mejor. Y la mayoría implican la frase, simplemente seguían llegando. Lo cual explicaré con gran detalle porque alguien en esta galaxia necesita entender lo que sucedió allí afuera. Y me niego a ser el único que ya no puede comer comida caliente sin estremecerse. Permítanme comenzar desde el principio. El director galáctico asignó a nuestra flota la invasión del sistema de almas hace 6 ciclos estándar. La sesión informativa fue exhaustiva. Fue profesional. Y lo digo como alguien que se sentó durante las 4 horas con una taza de té especiado Balan y una libreta, espectacularmente errónea en casi todo. La propia almirante de flota Sora que presentó el paquete de inteligencia. Tenía esa expresión particular que usan los oficiales superiores cuando creen que una misión está por debajo de ellos. Un poco aburrida, un poco orgullosa. La expresión de una persona que ha ganado tantas guerras que la siguiente es solo una cita. Tercer planeta desde la estrella, dijo, tocando la pantalla holográfica con un dedo elegante. Una sola especie inteligente, biológica, frágil, esperanza de vida promedio, de 70 a 80 rotaciones estándar. Alguien al fondo de la sala de reuniones se rió. Yo no me reí. Quiero que quede constancia. No me reí. Su tecnología militar está aproximadamente 4 siglos por detrás de nuestra base estándar. Continuó Kess, sacando esquemas de armas que hicieron que nuestros oficiales subalternos se relajaran visiblemente. Usan propulsión química para la guerra terrestre. Existe armamento de proyección de energía, pero es primitivo. La capacidad espacial se limita a su propia órbita. Sin motor FTL, sin matrices de escudos, sin plataformas de energía dirigida de ninguna importancia. Cerró el holograma con un clic satisfecho. El planeta está, a todos los efectos estratégicos, indefenso. Fui el único que leyó el archivo de inteligencia completo, las 640 páginas. Quiero que esto también quede registrado porque en la página 412, enterrada entre un análisis nutricional de algo llamado MC-Double y un estudio sociológico de sus discusiones en Internet, había una pequeña sección escrita por una analista junior llamada Brielova, que había pasado 3 años infiltrada en la superficie del planeta disfrazada de animal doméstico. La sección se titulaba Anomalías de comportamiento en la especie dominante. La señalé durante la sesión informativa. Levanté la mano. Me miró como se mira a un subordinado que te está haciendo perder el tiempo, que es un tipo de mirada específica que comunica 11 cosas distintas, la mayoría de ellas poco halagadoras. Subcomandante Toulon, dijo, con esa paciencia cuidadosa que usan los oficiales antes de dejar de ser pacientes. ¿Tiene alguna inquietud? Página 412. Dije que la analista señala que esta especie tiene una respuesta psicológica documentada llamada, y estoy traduciendo libremente, que les digan que no pueden hacer algo. Aparentemente, cuando a un humano se le informa que una tarea es imposible, un porcentaje significativo de ellos intentará la tarea precisamente porque se les dijo que era imposible. Silencio en la sala. Eso no es una preocupación militar, dijo la comandante P. Barros, mi superiora directa, una oficial condecorada con 30 campañas, que había supervisado personalmente la subyugación de 4 civilizaciones espaciales y que luego pasó 3 semanas llorando en silencio en una bodega de carga. Podría serlo, dije. No lo es, dijo Kess y siguió adelante. Lanzamos la invasión un martes. Más tarde supe que los humanos consideran el martes su día menos favorito. En ese momento me pareció gracioso. Lo menciono ahora porque quizás sea lo último de todo este asunto que me pareció gracioso y creo que merece ser reconocido. La primera oleada aterrizó simultáneamente en 7 lugares. 3 en el gran continente del norte, 2 en la masa oriental,
uno en la zona templada del sur y uno, por error de navegación, justo en medio de algo llamado el Outback, que nuestros mapas habían etiquetado como terreno semiárido deshabitado. Las unidades del Outback dejaron de transmitir en 40 minutos. En retrospectiva, esta fue nuestra primera advertencia. La segunda advertencia llegó aproximadamente 2 horas después, cuando las unidades del continente oriental comenzaron a informar que las fuerzas militares humanas no se estaban retirando. «Aclara», dijo Rose desde la nave de mando. «Están avanzando», dijo el teniente Dovaren, comandante de la unidad terrestre, cuya voz muy firme se estaba volviendo notablemente menos firme. «Señor, tenemos potencia de fuego superior, alcance superior, blindaje superior, y están avanzando hacia nosotros a pie. Algunos de ellos están cantando. Sí, señor. Hemos analizado el audio. Parece ser una canción sobre no rendirse. El estribillo incluye una frase que se traduce aproximadamente como lucharemos contra ustedes en cada lugar físico disponible para nosotros hasta que una de las partes deje de existir». Ross guardó silencio por un momento. «¿Cuántos?», preguntó. «La fuerza de respuesta inicial es de aproximadamente 4000. Pero señor, estamos detectando señales de movilización en toda la red continental». «Parece que sí. Y quiero enfatizar que esta es una evaluación preliminar. Llamando a todos. A todos. No solo a los militares. A todos». Revisé las transmisiones de vigilancia del continente norte y observé con una creciente sensación que solo puedo describir como el universo tratando de decirme algo importante, mientras un convoy de vehículos civiles se unía a una columna militar en una carretera de 8 carriles. Los civiles estaban armados con armas de caza, herramientas agrícolas, en un caso memorable, lo que parecía ser un trozo de tubo grueso unido a un mango de madera. «Saben», dije en voz baja, «que sus armas no pueden penetrar nuestro blindaje». «Sí, señor», dijo Ren. «Y vienen de todos modos». «Sí, señor». Pensé en la página 412. Pensé en Brielova, la analista junior que había pasado 3 años viviendo como algo llamado labrador retriever, que es un animal que los humanos mantienen específicamente con fines de apego emocional y que había escrito en pros cuidadosamente medidos que la especie podría ser singularmente resistente al concepto de situaciones sin salida. Luego pensé en la unidad del interior. «Ross», dije, volviéndome hacia mi comandante con lo que esperaba que fuera una expresión tranquila y profesional. «Quiero presentar una reevaluación táctica formal. Estamos en medio de una operación de desembarco. Talón, lo sé. De todas formas quiero presentarlo». Me miró de nuevo, esa mirada que significa 11. Luego abrió su consola de mando y observé su rostro mientras leía las proyecciones de bajas en tiempo real. Las proyecciones asumían que la resistencia humana se degradaría siguiendo un patrón estándar. Choque, luego respuesta militar organizada, luego retirada, luego negociación. Pero las proyecciones no tenían en cuenta lo que el sistema de inteligencia ahora etiquetaba en pequeñas letras rojas que aparecían cada vez más rápido en mi pantalla como una escalada no estándar. Los humanos no se estaban retirando. Los humanos no estaban negociando. Los humanos, si los datos de los sensores eran precisos, se estaban enfadando más. «Esto no es normal», dijo Ross. «No, estuve de acuerdo. Las especies no se comportan así. Este sí», me miró fijamente. Afuera, en algún lugar del tercer planeta de una estrella mediana, 4000 soldados a quienes las leyes de la física y las matemáticas tácticas les habían dicho que no podían ganar, caminaban directamente hacia nuestras naves de desembarco con una canción sobre nunca rendirse. Y en algún lugar del Outback, algo se había comido a toda nuestra unidad. El planeta ni siquiera había empezado a intentarlo todavía. «Ross», dije con mucho cuidado. «Creo que deberíamos leer el resto del archivo». Leímos el resto del archivo. Nos llevó 47 minutos. Durante esos 47 minutos, sucedieron simultáneamente las siguientes cosas.
Nuestra unidad del continente norte perdió 2 caminantes blindados por algo que los humanos llaman un artefacto explosivo improvisado, que es una forma educada de decir que enterraron una bomba bajo una carretera usando materiales comprados en una ferretería. Nuestra unidad del este informó que el canto se había vuelto más fuerte. El equipo de investigación del Outback enviado para averiguar qué le había sucedido a la unidad original del Outback también dejó de transmitir, y alguien en la red de información humana, que ellos llaman Internet, publicó algo que se estaba compartiendo a una velocidad que nuestros sistemas de análisis social nunca antes se había registrado. Nuestro traductor lo tradujo como si hubieran elegido el planeta equivocado. Se había compartido 40 millones de veces en menos de una hora. Terminé el archivo. Me quedé muy quieto un momento. Luego dije, Ross, ¿qué tan familiarizado estás con un concepto llamado guerra psicológica? Levantó la vista de su consola. Los humanos tienen toda una rama de la ciencia militar dedicada a ello. También, y esta es la parte que quiero que asimiles bien, se la aplican a sí mismos. Tienen la práctica documentada de contarles a sus propios soldados historias diseñadas específicamente para enfurecerlos y hacerlos más dispuestos a morir. A estas historias las llaman historia. Ross parpadeó. Recuerdan cada guerra que han librado. Continué, pasando las páginas del archivo con creciente velocidad. Cada invasión, cada ocupación, las catalogan. Se las enseñan a los niños. Construyen monumentos a los que no sobrevivieron. Y luego, cuando llega una nueva amenaza, recurren a esta biblioteca de sufrimiento y la usan como combustible. Eso es una locura, dijo Ross. Sí, dije. También está funcionando. El conjunto de sensores se actualizó. Los 4000 soldados se convirtieron en 11.000. Los 11.000 estaban recibiendo convoys de suministros. Los convoys contenían municiones, equipo médico y algo llamado café, que el archivo describía como un estimulante que la especie considera prácticamente indispensable para operaciones de conflicto prolongadas. Se estaban preparando para una larga lucha. Estaban contentos de tener una larga lucha. El comandante Pep Barros, veterano de 30 campañas, subyugador de mundos, miró fijamente la pantalla durante un largo rato. Talín, dijo finalmente. Señor, ¿qué pasó en el Outback? No era una pregunta. Había leído la misma sección que yo, pero creo que quería oír a alguien más decirlo para confirmar que era real, que el universo realmente había permitido que esto sucediera. La unidad aterrizó en un bioma que los humanos consideran peligroso, incluso para sus propios estándares. Dije que está poblado por una concentración de vida silvestre que, a lo largo de millones de años de evolución aislada, se ha desarrollado hasta convertirse en algunos de los organismos más venenosos del planeta. Nuestra armadura estaba diseñada para entornos biológicos estándar. No estaba diseñada para una serpiente capaz de matar a una criatura. 400 veces su propia masa con una sola mordida. Silencio. También había arañas. Añadí más silencio. Las notas del archivo. Continué porque si yo iba a sufrir con esta información, entonces alguien más iba a sufrir conmigo. Que la población humana nativa de esa región considera a esta fauna esencialmente normal. Viven allí voluntariamente. Tienen un dicho que el analista traduce libremente como, no te preocupes. Nada me ha matado todavía. Rose apoyó la cabeza en la consola. Levántate, le dije, sin brusquedad. La cosa empeora. Levantó la cabeza. La expresión de su rostro era la de alguien que acaba de darse cuenta de que la situación es peor de lo que pensaba y completamente culpa suya por no haber leído el archivo. Lo peor llegó en forma de una transmisión del coordinador de defensa espacial, el subalmirante Marimbore, que gestionaba nuestros activos orbitales. Tenemos un desarrollo, dijo Bore con el tono cuidadoso de alguien que da noticias que desearía no dar. ¡Qué gran desarrollo!, dijo Ross. Los humanos han activado lo que parece ser una infraestructura de lanzamiento espacial secundaria que no detectamos en nuestro estudio inicial. Rose se enderezó.
Explícate. Parece que tenían una parte significativa de su capacidad de lanzamiento en reserva. La información pública oficial que utilizamos para nuestra evaluación de inteligencia reflejaba su programa espacial civil. Lo que no tuvimos en cuenta fue su capacidad militar y del sector privado, que, por razones que ahora me resultan extremadamente frustrantes, simplemente no habían anunciado. Ocultaron sus capacidades, dije. Ni siquiera las ocultaron deliberadamente, dijo Bore, lo cual fue aún peor. Simplemente nunca los mencionaron. Lanzaron 3 plataformas orbitales pesadas en las últimas 4 horas. 2 parecen ser sistemas de lanzamiento de armas. Una parece ser un repetidor de comunicaciones, lo que significa que se están coordinando. Miré a Rose. Rose me miró. Se estaban conteniendo, dije. Aparentemente, contra un enemigo al que nunca se habían enfrentado antes con tecnología que nunca habían probado en combate real. Enfrentando una flota cuyas capacidades no podían haber evaluado completamente, consideraron sus opciones y decidieron reservar algunas de ellas. Sí, ¿por qué? Ross guardó silencio. Luego, lentamente, volvió a abrir el archivo de inteligencia y se desplazó hasta una subsección que había hojeado pero no asimilado por completo. Una sección de análisis cultural en lo profundo del documento, escrita no por Brielova sino por otro analista, alguien llamado T. Balan, quien aparentemente había pasado años estudiando la historia militar humana. Específicamente, la sección se titulaba sobre el concepto humano del contraataque. La leí por encima del hombro de Rose. El resumen era, eficientes y horribles. Los humanos, escribió Alan, tenían un instinto táctico a nivel de especie desarrollado a lo largo de miles de años de conflicto interno entre ellos. Habían librado tantas guerras contra muchas variaciones de sí mismos con tantas limitaciones de recursos diferentes que habían desarrollado una especie de pensamiento estratégico en capas que era esencialmente automático. Asumían que su oponente estaba ocultando algo, así que ellos también ocultaban algo. Anticipaban ser golpeados más fuerte de lo esperado, así que se preparaban para contraatacar más fuerte de lo esperado. En resumen, habían pasado milenios practicando exactamente para este escenario. No para nosotros específicamente, sino para cualquiera que viniera a por ellos. Al final de la página, Ellen había escrito una nota personal. Se suponía que los analistas no debían incluir notas personales. Allen había incluido una de todos modos. Decía recomendación. No invadir. Cerré el archivo. Consígueme un canal para las unidades terrestres. Le dije al oficial de comunicaciones. Todas ellas. El oficial miró a Ras. Ras, para su crédito, asintió. Todas las unidades terrestres. Aquí el subcomandante Talón. Comience la retirada a las lanchas de desembarco. Código de autorización 77. Cavar. Nos vamos. La respuesta del teniente Dobarren llegó en segundos. Señor, confirmado. Pero señor, quiero que sepa que no nos van a dejar ir. Procesé esa frase. Repítalo. Nos persiguen, señor. Los 4.000 que se convirtieron en 11.000 ahora son aproximadamente 30.000. Y tienen vehículos rápidos, y están muy enojados y creo que quieren capturar las naves. Señor, ¿pueden capturar las naves? Una pausa. No habría dicho que sí hace 40 minutos, dijo Ren. Ren. Señor, ¿qué tan rápidos son los vehículos? Otra pausa. Más larga esta vez. Señor, hay un tipo de humano que conduce vehículos a velocidades que son técnicamente legales pero prácticamente desaconsejables como pasatiempo. Y creo que un número significativo de ellos se ha unido a esta fuerza de respuesta porque los vehículos que actualmente se acercan a nuestra posición se mueven a velocidades que no puedo explicar sin aceptar que algo ha fallado con la calibración de mis sensores. Y me niego a aceptarlo. Tomé una decisión de comando. Máximo empuje. Elevar todas las naves que puedan volar. Dejar todo lo que no pueda. Estamos saliendo de la atmósfera ahora mismo.
La secuencia de elevación duró 9 minutos. 9 minutos de transmisión de sensores que mostraban un planeta que todavía estaba visiblemente enojado, enérgico tratando de detenernos. Las plataformas orbitales que el BOR había detectado se estaban moviendo a posiciones de interceptación. Los canales de comunicación militar humana estaban tan saturados que nuestros sistemas de descifrado estaban registrando errores de desbordamiento de ancho de banda. En algún lugar de la zona templada del sur, nuestra última unidad terrestre restante informaba que se había refugiado en una estructura que resultó ser un edificio donde los humanos practicaban un deporte de combate que implicaba lucha libre y los humanos dentro no habían evacuado. Se habían unido. Despejamos la atmósfera. Recibimos 7 impactos en el casco de las plataformas orbitales en el proceso. Uno de nuestros cruceros perdió propulsión y tuvo que ser remolcado. La tripulación de ese crucero fue interrogada posteriormente y 3 de ellos solicitaron la reasignación inmediata a la división agrícola que, hasta donde yo sé, no tiene ninguna aplicación de combate. La almirante de flota que se estaba esperando en el canal de mando cuando alcanzamos una distancia segura. Se veía diferente a como se veía en la sesión informativa. De alguna manera más pequeña, como se ven los oficiales superiores cuando la realidad se impone sin hacer un informe de cita. Dijo que pensé en cómo resumir. Pensé en la página 412 y en Brielova y el Outback y 30.000 humanos en vehículos veloces y una canción sobre nunca rendirse y un analista llamado T. Balan que había escrito no invadir al pie de un informe que nadie había leído completo. Deberíamos haber leído el archivo, dije. Kes me miró fijamente durante un largo momento. ¿Todo? Preguntó. Especialmente la página 412, dije. Y la nota personal al final. Apartó la mirada por la ventana. El tercer planeta desde la estrella era una canica azul y verde, serena y hermosa y completamente ajena a que acababa de ganar. O tal vez consciente, tal vez profundamente, específicamente, satisfactoriamente consciente. No regresaremos, dijo Cés. No era una pregunta. No, dije que no lo haremos. Debajo de nosotros en un planeta que había sido invadido un martes y que aparentemente lo había considerado un insulto personal. Una especie que mantenía animales peligrosos como mascotas recordaba cada cosa mala que les había sucedido como un recurso táctico y ocultaba la mitad de su capacidad armamentística por reflejo ya estaba escribiendo lo que había sucedido. Iban a enseñárselo a sus hijos. Iban a construir algo al respecto. Y en algún lugar de la red de información humana, la publicación sobre el planeta equivocado seguía compartiéndose. El último recuento que vi antes de que saltemos a FTL. 640 millones.